Taba Networks presenta. Pues muy felices de empezar la transmisión del 12º episodio de Rompiéndola, donde estamos buscando proveer de ideas, consejos para romperla en la vida y romperla en el mundo de los negocios. Y muy feliz del programa que vamos a tener hoy. Y antes de decirles el tema, quiero presentar a mi colega, amigo y co-conductor, Oscar El Rudo Tavares. Muy contentos de estar nuevamente en el 12º programa. Y hoy un tema muy importante: autoliderazgo y aprendizaje en las montañas, Alex. ¿Qué te parece? No, tremendo el tema del autoliderazgo. Justo hace 2 programas estábamos hablando con Joel, no, 3 programas con Joel Maldonado acerca de cómo dirigir a otros, de estrategias para llevarlos a un desempeño superior, pero de repente pensamos en qué puedo hacer yo para que los demás se desempeñen mejor. Y quizá un paso anterior a eso es pensar qué puedo hacer yo para yo tener para un autodirigirte desempeño mejor. ¿Cómo autodirigirnos? Te pregunto, Oscar, ¿tú cómo te autodiriges? Muy buena pregunta, Alex. Pues yo creo que primero como Dios te da a entender, pero ya después sobre los errores vas aprendiendo, incluso sabes que hay herramientas, pero antes de todo eso yo creo que debes de tener muy clara una visión y un propósito que te va a ayudar justo a llegar a esas metas que tú quieres. ¿Visión y propósito para ti son lo mismo o son cosas distintas? No, son cosas diferentes. Okay. Yo creo que el propósito te mueve mucho a que incluso superes la disciplina. Puedes tener una disciplina, como nos dice el invitado, una disciplina feroz, que ya lo van a conocer, pero si esa disciplina no va unida a un propósito, el que te pares con ese entusiasmo de lograr tus metas, ¿no? Ya sea personales, empresariales o incluso familiares, no hay disciplina, no se siente, ¿no? Es con agrado el levantarte y salir adelante. ¿Cómo yo me autorregulo? Pues justamente teniendo ese foco, realmente ese objetivo para salir adelante, Alex. Okay, ¿Tú cómo le haces? Qué interesante. Pues mira, de una manera muy sencilla. Creo que todos partimos de lo que tú planteas inicialmente, una visualización. Considero que siempre hay que visualizar qué es lo que queremos, anhelamos, soñamos. Después de ahí, qué es lo que creemos de nosotros. Una cosa es lo que yo sueño. Me encantaría llegar a ser un coach en toda América Latina. Sí, pero no creo que pueda hacer eso yo. O si lo creo. Entonces, lo que sueño, lo que creo de mí, lo que hago, o sea, controlo lo que hago y lo que hago me refiero a, tú citaste una palabra clave, a hacerlo con disciplina. Cuando hay ya una visualización, me puedo mover de forma disciplinada para alcanzar los resultados y después, para autodirigirme, tengo que escoger con quién me relaciono. Es decir, personas que me mentorean, que me inspiran y que me impulsan para ir más adelante. Y finalmente en el trayecto también decido y escojo y autodirijo mis emociones. Es decir, todos experimentamos frustración, angustia, miedo, alegría. Sí. Regulo eso para que no domine sobre mi actuar, ¿no? Entonces, para mí son esas, yo les llamo las 5 elecciones que tomamos, ¿no? Pero el sueño, como hablas muy bien del sueño. Yo recuerdo cuando tenía 14, 18 años, tenía el sueño de... trabajaba por ser el mejor basquetbolista del mundo. ¿Quién a esos 18 años son de la era de Michael Jordan? Sí, todos queríamos, bueno, yo quería jugar en la NBA, ¿no? ¿Lo soñabas? Yo sí lo soñaba. Y lo creía y lo quería hacer, ¿no? Entonces... no nada más era entrenando, jugando, viendo todos los videos, los partidos de Michael Jordan, a replicarlos, aplicarles. Ajá. Y créeme lo que era el mejor. Si me están viendo a mis amigos en la vocacional o en diferentes ligas que jugué, pues ahí lo podrán comentar. Los burros del poli que validen ese dato de Oscar Tavares y verdaderamente la buen basquetbolista. Pero fíjate que me pasó algo. Tuvieron una separación mis padres y tuve que meterme a trabajar, ¿no? Yo en ese momento, en esos 18 años, yo no tenía en mi diccionario la palabra autoliderazgo, disciplina, propósito. Tenía sueños, ¿no?
Y ese sueño se rompió. Yo no pude, ¿no? Me metí, me acuerdo que, para no hacerte lo más largo, estuve yo en el poli y a la semana yo ya estaba en la selección del Politécnico. Duré 2 meses nada más, porque era muy difícil para mí, tenía que trabajar, estudiar y aparte entrenar. Y como no tenía los recursos, troné. Mi sueño se rompió. Y algo muy, muy curioso que me pasó es que después yo vi que como a los 2 años había un maratonista que lo descalificaron en la entrada. No me acuerdo en qué Juegos Olímpicos fue, y fue mexicano. No sé si fue tú lo maratonista, fue de la caminata. Ándale. Era un marchista mexicano, Ándale. el famoso, bueno, no me acuerdo. Hubo uno que lo descalificaron ya hasta que estaba hablando con el presidente. Sí, Estaba hablando con el sí. presidente, creo que era con Ernesto Zedillo, en tiempos de Zedillo, no me acuerdo. Realmente, y que hubo un marchista, no recuerdo el nombre del marchista, pero sí que van y lo expulsan 15 minutos después. Y me impactó a mí, Alex, porque cuando después lo entrevistaron, esta persona decía que se aventaba 5 horas de camino para llegar a entrenar. Y entrenaba y se iba a trabajar. Y después de entrenar se iba a su casa. Entonces, yo entre mí todo ese tiempo me autoflagelé y dije, no pude. Yo no pude. Y él sí pudo. Él llegó y lo descalificaron. Entonces, ¿tú crees que si hubieras tenido más determinación? No sé más qué, disciplina, no más sé si empuje? faltó que alguien me motivara, no sé si dentro de mi diccionario, en el Oscar de ese entonces de 18, de 20 años, si hubiera tenido en su diccionario autodisciplina, autoliderazgo, autocontrol, inteligencia emocional. O si ¿no? te hubiera coachado este marchista mexicano o algunos maratonistas o incluso keniatas. el apoyo de mis padres, ¿no? Fíjate este tema de se acaba de romper el récord de la maratón otra vez, y el entrenamiento en Kenia para los maratonistas es tremendo, porque es eso, salen, he visto documentales, ¿por qué en Kenia están produciendo los mejores maratonistas? Sí. Están saliendo a las 5 de la mañana en los cerros a correr, es una cultura de correr y de autoexigirse y de ponerse en competencia. Estás entrenando, pero en realidad estás en una competencia con lluvia, con los tenis que caigan, es una autoexigencia tremenda, pero es una cultura quita excusas, ¿no? Y es ahí donde entra el balance, qué tanto sí podemos quitar las excusas y qué tanto hay cosas que de repente ya uno está limitado y no se puede, ¿no? Y eso se va, literal, volteas la moneda y es lo mismo para los negocios, es lo mismo, debes de tener una disciplina, debes de tener una organización. Tú tienes como dueño el autoliderazgo, cómo lo permeas hoy con tus líderes para que sean equipos de alto rendimiento, que esas son algunas de las preguntas que vamos a tener con nuestro gran invitado. Pero tú, Alex, ya no supe si me dijiste, ¿cómo le hiciste tú para tener ese autocontrol, ese autoliderazgo? Bueno, yo creo que estamos todos en un proceso, no creo que alguien al 100% absoluto tiene autocontrol total de su pensar, actuar, sentir. Y depende mucho también las edades y en qué momentos te encuentres o no. Sí, claro, completamente. Es un proceso y un continuo de madurez y de conciencia. Ya. Creo que todos creemos en la juventud que podemos hacer cualquier cosa. Algunos golpes de realidad nos muestran que no. Algunos golpes, es ahí donde entra la famosa resiliencia y donde influye efectivamente mentores, libros, tu voz interior, tu propia fe y tu propia creencia espiritual más allá de lo real, lo trascendente, y donde todas esas cosas te van autodirigiendo, pero empieza una autoconfianza muy grande, pero tienes que creerlo, entonces, para la famosa frase de Disney, para empezarlo a crear, ¿no? Pero ¿qué tal si esto se lo empezamos ya a plantear a nuestro invitado del día de hoy, mi querido Oscar? Muy bien, Alex. El día de hoy, si me dejas presentarlo. Claro que sí, adelante. Tenemos a Andrés Pérez, que es un amigo, empresario, alpinista. Yo lo conocí como... Aplaude, gracias, estás rompiéndola. Yo lo conocí, Andrés, como empresario. Ahora, después, en tiempos de la pandemia, ha emergido de una manera más visible otra de sus pasiones, que es el alpinismo, pero luego resulta que fue primero alpinista que empresario. Entonces trae un proyecto fascinante de ser la primer pareja padre e hijo en América Latina de escalar el pico más alto del mundo, que es el Everest. Y actualmente hoy es el alpinista de mayor edad activo en nuestro país,
¿no? Y bueno, y además empresario en el medio de la capacitación desde que estaba terminando la universidad. Y pues bueno, Andrés, un gustazo tenerte en Rompiéndola. No, hombre, un gusto estar aquí en su auditorio. Se me hace increíble esta iniciativa de cómo romperla en la vida, tanto en lo personal como en lo empresarial. Así que un sinnúmero de temas podemos ir conversando en todos estos podcasts que se están creando. Muy bien, felicidades, ¿eh? Muchas gracias, Andrés, muchas gracias. ¿Qué piensas de lo que estábamos filosofando aquí, Oscar y yo? Sabemos que hoy ha sido un tema que tú has interiorizado mucho y que estás justo hasta dando conferencias alrededor del tema de autoliderazgo. ¿Qué piensas? ¿Qué primeros pensamientos te vienen a la mente? No, estuve haciendo algunas anotaciones y totalmente de acuerdo con ustedes en cuanto a todos los puntos que abordaron. Empezaste diciendo que lo más importante es tener una misión, un objetivo, y sí, sin duda, mientras más retador, realista y con una fecha de ejecución tengas, como un objetivo grande para ti, mejor. Ahí es donde empieza realmente tu atención. Acuérdense que donde pones tu foco, pones tu energía, pones tu atención. Entonces, me parece elemental que cualquier persona tenga una meta grande, entonces empiezas a canalizar tu energía hacia ese gran objetivo. Hablabas de la disciplina feroz, y me encanta el término de feroz, Oscar, porque a diferencia de la disciplina normal, quien tiene disciplina feroz es porque no importa, como decías, si llueve, truena o relampaguee, tiemble, tú lo ¿no? haces. Que tú ya está temblando por acá. Exacto, un autocompromiso contigo mismo y con el equipo a prueba de fuego, a Un prueba de balas. autocompromiso, eso es crucial en el autoliderazgo. Un compromiso brutal, feroz. No, como tener único. la disposición de la gente, ¿no? No, Sí. disposición de la gente para que supere lo que tú quieres que haga, o el objetivo final. Así es, porque alguien disciplinado se pone excusas, ¿no? Está lloviendo, hace frío, Sí. y el que tiene esa disciplina feroz busca soluciones. El cómo sí, no obstante las adversidades, voy a hacer lo que me comprometí a hacer. En medio de lo que sea, en medio del clima, en medio del contexto, lo voy a hacer. Y quizá ahorita lo podemos hablar, pero quizá esa disciplina feroz es lo que ha llevado a negocios muy golpeados en la pandemia, frontales, a seguir vivos, y algunos otros lo abandonaron sin tener esa disciplina feroz. Está bien reinventarse, pero pues de repente uno puede mantenerse. Pero entonces estabas diciendo, la visión, la disciplina feroz. Sí, yo le agregaría la pasión en cuanto a que te tengas que apasionar por aquello que te gusta. Entonces, si tú te vas a dirigir en algo que realmente amas, algo que te apasionas, tu posibilidad, tu capacidad de enfrentar cualquier adversidad va a ser mucho mayor. Y si a eso le agregas que vas a estar empleando tus fortalezas, es decir, ¿qué son las fortalezas? Aquellas cosas que haces mejor que los demás de manera muy sencilla para ti y que además te gustan. Entonces, si a un proyecto tú le agregas fortalezas que además amas y desarrollas, es decir, que tienes un sistema de aprendizaje permanente, tienes que ya en la vida a partir de hoy estar en modo de aprendizaje. ¿De qué? Aprender de todo y de todo siempre. Entonces, si tú le agregas a la pasión, a las fortalezas, un aprendizaje, te vuelves un experto en tu área. Entonces, cuando ya eres un experto, tu grado, un nivel de competitividad es brutal, y es cuando entonces empiezan a dar las cosas. Y lo que más faltaría es la capacidad de ejecución. Es decir, y ahí es donde la mayoría de la gente se me cae, porque no tenemos esa disciplina, y justamente es por lo que le pagan a los ejecutivos a llevar a la acción los planes. Entonces creo que ahí el 99% de la gente que no logra lo que se plantea es porque no ejecuta sus planes. ¿Por qué? Por falta de disciplina, falta de entrega, se desmotivan. Dicen que el 70% de los emprendedores se desmotivan en alguna parte del proceso y por eso fracasan. Entonces, si retomamos los temas de pasión, fortaleza y aprendizaje, la posibilidad de que si llegues a buen fin tu proyecto se elevan bastante, ¿no? Ahora, aquí es interesante lo que estás planteando, Andrés. O sea, todos tenemos talento. Entonces, realmente esa parte es relativamente sencilla porque es, digo, hasta cierto punto, porque hay que reconocer tus talentos. Todos de alguna manera tenemos pasión. Nos apasiona algo y podemos distinguir. A Oscar le apasionaba el básquet, le apasiona el marketing digital, a mí me apasiona la comunicación. La vida me dotó de talento para ello y demás. Pero la pinza que sí, las pinzas que empiezan a ser más complicadas es...
el aprendizaje continuo, que dices, este estado de alerta en donde no me las sé todas, y después la ejecución. Todos podemos encontrar nuestra pasión, podemos finalmente distinguir nuestro talento, Sí. pero no necesariamente ejecutamos. ¿Qué piensas? Porque dijiste algo. De repente perdemos la motivación y dejamos de ejecutar. Disciplina y motivación van de la mano. A veces la disciplina tiene que sobreponerse a la motivación te hace ser disciplinado. Las dos se pierden al mismo tiempo, la disciplina y la pasión. O sea, la motivación por... ¿Qué pasa primero? ¿Pierdo la disciplina o pierdo la motivación? ¿O pierdo la motivación y luego pierdo la disciplina? ¿O puedo mantener la disciplina sin motivación? ¿Qué piensas al respecto? Pues yo creo que van de la mano. A veces una le echa la mano a la otra, pero en general, si tienes esa autodisciplina feroz, ya la traes, es un ADN que vas desarrollando y debes ir manteniendo con base en todos los días, en llevar a la práctica lo que te propusiste todos los días. Y en la medida en que tú hagas eso, que va desde hacer tu cama si quieres todos los días, porque si te lo propusiste, o correr tus 3 kilómetros, aquellas pequeñas cosas que tú te propusiste hacer todos los días, te permite crear una gran autoestima, una capacidad de ejecución, de motivarte y de tener disciplina. Entonces, empieza en estos quehaceres de todos los días que tú te propones. Y si lo empiezas a tener y a lograr, pues vas a tener una autodisciplina brutal para retos mucho más elevados, ¿no? Entonces, hay que estarse, digamos, bañándose de autodisciplina y motivación todos los días, y eso te da fortaleza para los grandes retos que te propongas, ¿no? Andrés, ¿qué te llevó más a tener una mejor disciplina? ¿El alpinismo o los negocios? ¿En qué fuiste? ¿Te diste cuenta que tenías que ser más disciplinado? Y en cualquiera de estas dos, ¿cuál te ayudó a mejorar una o la otra? Pues fíjate que van de la mano, y qué bueno que lo preguntas, porque una me ha ayudado a la otra, como dices, Alejandro. Sí. En el alpinismo, ahí sí no hay posibilidad de que flaquees, porque sabes pues te que... mueres, ¿no? Si no lo haces bien. Exacto, si no llegas preparado a una montaña, técnicamente te puedes morir. Entonces, o puedes pasarla muy mal, puedes sufrir una montaña de una manera impresionante si no vas física y técnicamente preparado. Entonces, ahí, digamos, por cuestión de sobrevivencia, yo soy, y mi hijo también, hiperdisciplinados, y eso lo llevamos a todas las áreas de la vida. Evidentemente en los negocios, y como dices aquí en tu programa, hay que rompérsela en los negocios, y es muy fácil trasladar esos valores, esos principios de disciplina en todas las áreas de la vida, ¿no? Es decir, del deporte a cualquier otra actividad. En mi caso específico, yo me formé, digamos, en cuanto a mis principios de los que estamos hablando, en el deporte. Mi papá afortunadamente nos entrenó desde chiquitos en muchas actividades deportivas y desde los 5 años. Entonces, en las competencias de la escuela, mis hermanos y yo siempre ganábamos las medallas de oro prácticamente en todo, en atletismo, ¡wow! En los 100 metros, en longitud, altura, Era disco. talento y disciplina, porque tu papá inculcó la disciplina en casa. Exacto, entonces nos ponía a entrenar ya sea antes de ir a la escuela o después, cuando venían las mini olimpiadas de la escuela, y era sí o sí, y él entrenaba con nosotros. Eso es algo clave aquí que hay que rescatar, el ejemplo, ¿no? Como un líder que con ejemplo de autodisciplina, evidentemente transmite eso a su gente, y estás formando entonces a tu gente con base en ejemplos sólidos, ¿no? Entonces, gracias a que él nos entrenó, y no es que fuéramos mejores que los demás compañeros, es que nos entrenábamos durísimo y llegaban las competencias y tenían las mejores, digamos, calificaciones posibles, pero por ese entrenamiento feroz de mi papá. Y eso yo luego ya lo apliqué en mi vida personal, en el alpinismo y también en los negocios. Wow. Oye, ¿y cómo, tienes un hijo, tiene que 20 años? 19. 19 años. Y hoy que nosotros estamos peleándonos con nuestros... Yo tengo un sobrino que casi es mi hijo, tiene 20 años. Y me cuesta mucho trabajo que él se discipline, que él realmente tenga una meta. Siempre quieren hacerlo de la manera más fácil, sin que les cueste. ¿Cómo le hiciste tú con tu hijo para incluso, pues él es ahorita el alpinista más joven de todo el mundo,
¿Cómo le permeaste tú eso? ¿Qué consejo les puedes dar a los que hoy nos están escuchando y que están en esta situación, que tienen hijos o familiares o amigos de 20 años y que hoy estos millennials están siendo muy sacrificados y todo el mundo los etiqueta de que no tienen como esa disciplina? ¿Tú cómo lo estás haciendo con tu hijo? Pues justamente con el ejemplo, yo los sensibilicé desde muy chiquito con este tipo de principios y cómo se va heredando, ¿no? Cómo el líder puede a su vez crear a un líder y a su vez va permeando hacia abajo. Entonces, afortunadamente él desde los 3 años, cuando lo llevé a su primera gran montaña, que fue el Xitle, un cerrito chiquitito que está allá abajo de la Jusco. ¿A él le gustó el alpinismo desde el inicio? ¿O tú se lo inculcaste o fue viéndote, dijo yo quiero ir contigo, papá? Sí, yo le di la oportunidad de que probara varios deportes, el tenis, el fútbol, soccer, el básquet y demás, y el alpinismo, y a él le encantó, afortunadamente, porque además de deporte es salir de la civilización, encontrarte con la naturaleza, tener otro tipo de pláticas, o sea, es toda una experiencia diferente de vida a muchos otros deportes que finalmente están en las ciudades, ¿no? Como el fútbol o tenis o lo que quieras. Entonces le encantó desde los 3 años cuando lo llevé a este cráter y se quedó maravillado y me dijo, papá, ¿cuándo vamos a otra montaña que estaba la Jusco ahí que se ve? ¿Cuándo vamos a esa? Y entonces él fue teniendo diferentes Everest. De menos a más con base en su edad. Entonces, cuando él decía, y ahora vamos a la Peña de Bernal, papá. Pero tú lo llevabas al final. Yo lo llevaba siempre, juntos. Se motivó contigo. Sí, y yo le decía que es algo muy importante del líder y que se lo agradezco a mi papá, que cuando nos entrenaba, no nada más nos entrenaba ya, sino nos iba dando aprendizajes en todo el proceso. Es decir, dice, para cumplir un sueño hay que tener una meta clara y con fecha y específica, ¿no? Entonces vamos a subir el Popocatépetl el día tal. Y para eso hay que entrenar de menos a más. Y todos los días que entrenábamos nos iba comentando teóricamente los principios. Entonces no nomás haces las cosas, sino aprendes los principios. Pero ese es el entrenamiento mental. Exactamente. O sea, conforme estaba potenciando tu físico, te iba acompañando y te iba trabajando la visión, la mentalidad y para que la abrazaras y bueno, fue sorprendente. Así es. Entonces yo una recomendación que doy es que con el ejemplo uno, tú les, digamos, comuniques en la práctica lo que es el autoliderazgo. Es decir, lo que no hay que hacer es, órale hijo, ponte a hacer ejercicio, andas de baquetón y tú en pijama así. Claro. Muévete, te veo todos los días echado, mano, ya salte a correr. No, hay que, idealmente, desde chiquitos, correr con ellos, hacer lo que tú quieras, aquello que te apasiona, tocar el piano, idealmente, acompañarlos en ese proceso. Y es muy importante para un niño que su papá, su mamá, su ser querido lo acompañe en el proceso, porque se sienten evidentemente fortalecidos, con autoconfianza, los levantas, los impulsas, les ayudas a mirar que pueden romper sus límites. Así es. Entonces yo creo que es, 1, acompañarlos, 2, que te vean que tú en tu actividad no necesariamente tiene que ser la misma, porque a veces no hay gustos similares, pero que te vean que en lo tuyo tú estás justamente predicando con el ejemplo. Y 3, dándoles estos principios teóricos ligados a el ejercicio de práctico que estás haciendo, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, tocando el piano y yo me dije, voy a tocar todas las tardes 6 a 7, le digo a mi hijo, mira, lo importante es que te establezcas un plan y en tu agenda pongas este tipo de actividades 6 a 7, eso es planeación, hijo, y es importante tú que en lo que te gusta, que es el fútbol, tengas tu hora de entrenamiento y en tu agenda, aunque sea mental, escojas un tiempo para dedicarle a tu entrenamiento. Entonces, uno de estos principios se los vas comentando para que le caigan los 20, ¿no? O por ejemplo, si estás en la cuestión de alpinismo y le dices, mira, hijo, este piolet es para prevenir que te caigas, no hay que nada más llevarlo y usarlo, esto es prevención de tu seguridad de vida. Entonces, ese tipo de explicaciones le permiten al aprendiz tener el
la enchilada completa de lo que le quieres transmitir. Y fíjate que lo que dices, Andrés, y lo pongo sobre la mesa porque es muy rico, es la razón por la cual el coaching ha tenido mucho auge. Es cómo llevar estas experiencias que tú nos estás platicando en un coaching tremendo, porque no solamente estás coachando deportivamente a alguien, estás ejerciendo la paternidad además, no estás guiando a tu hijo y que al final puede ser el seguidor o el aprendiz más importante que podemos tener todos nosotros. Sí. Y eso que aplicaste es coaching, es eso que la gente busca certificarse o buscamos, ¿no? Y que es válido, o sea, buscamos aprender esas habilidades, pero se aprenden en el día a día, caminando con alguien, enseñándole a alguien, teniendo un cuidado cariñoso y deseoso de verle brillar, de exigirle, pero no quebrarlo, porque pudiste haberle exigido y pudiste haberlo quebrado en la vida. Desmotivado. Pensando en eso, Oscar, ¿tú qué crees entonces que te hizo falta en el básquetbol? Pues alguien que me acompañara. Claro, ¿no? yo lo creo. O sea, ahorita ligando Y estas justo dos ahorita lo que historias, nos dice Andrés es, imagínate hoy todos los que somos generación X y etiquetamos a los millennials de que no se quieren mover, de que no son disciplinados, pues ahora tendrían que voltearse a ver los de la generación X qué están haciendo para realmente acompañar, claro, o cómo a hoy a acompañamos. esas generaciones para que realmente se motiven y tengan ese liderazgo. Y como dices, si uno no tiene un autoliderazgo, no esperemos un liderazgo de nuestros hijos. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera habido alguien que te dice, ¿sabes qué, Oscar? Puedes, lo que está diciendo Andrés, puedes tener este espacio, puedes entrenar, sí se puede, yo lo he hecho de esta manera, es posible, nos va abriendo el panorama, porque igual... No, ya estuviera en la NBA jugando. Hubiera pasado, claro, y no hubiera formado Gubek. Lo mismo le hubiera pasado a Andrés si su papá le hubiera dicho, ¿sabes qué? No, o sea, enfócate en la escuela, olvídate del deporte, o lo mismo que le hubieras dicho a tu hijo, a ver, no estamos para montañas, o sea, esto es para más adelante, ahorita enfócate en una pelota o en un gimnasio, no estás para salir, pero es fundamental ese acompañamiento. Y haciendo esta ligadura, Andrés, ese aprendizaje, ¿tú consideras que te ha llevado a ser un mejor líder? O sea, que muchas de las prácticas de liderazgo que tienes, ¿las aprendiste en casa? ¿Más que en libros? ¿O cómo ha sido? Sí, yo creo que en casa yo las aprendí. Y fíjate, hablando de los equipos de alto desempeño, para mí la diferencia entre un equipo de alto desempeño y uno normal es que todos los miembros de un equipo de alto desempeño deben ser líderes de sí mismos. Es decir, tienen que haber desarrollado su autoliderazgo. Cuando tú ves a alguien en una empresa que está cabizbajo y le dices, oye, ¿y qué pasó? ¿Por qué estás tan apachurrado? Y te dicen, no, es que mi jefe no me motiva. El clásico, él no puede ser parte de un equipo de alto desempeño. O sea, y esto lo digo por las expediciones en alta montaña, que cuando integras a alpinistas para alguna expedición en donde la vida está de por medio, tienes que traer a gente, evidentemente con muy buenas credenciales en su experiencia, pero sobre todo con un autoliderazgo a prueba de fuego, que la mayoría lo son. Yo no conozco ningún alpinista de alta montaña bueno que no lo tenga. Y eso implica que no tienes como líder que estar motivando a tus miembros del equipo porque ya son líderes de sí mismos, ya traen la automotivación en la sangre y están comprometidos también con el proyecto en su conjunto. Antes de subir la montaña, traen Ya. autoconfianza, autodeterminación, disciplina y compromiso con el equipo porque saben que no pueden solos. ¡Wow! ¡Qué aprendizaje! Porque si eso lo llevamos tan solo al nivel empresarial, No, imagínate. sería brutal. Antes de subirte al barco de la empresa, debes estar completamente motivado, debes de traer una disciplina feroz Y y una debes de estar disposición. comprometido antes de conocernos. Así es, y no debes de pensar en el bien personal, sino en el bien común, porque a veces en las expediciones hay alpinistas que les toca, digamos, establecer los campamentos o fijar cuerdas y saben que ellos no van a hacer cima. O sea, en las grandes conquistas de los Himalayas iban los mejores y al Messi, al mejor alpinista, le iba a tocar llegar hasta el final, a la cumbre, llegaban 1 o 2. Los otros preparaban el terreno porque eso implica desgaste, vas pisando la nieve que está, digamos, Enfrente. enfrente y entonces se hunden más, es más desgaste ir abriendo
el camino, siendo los primeros que van ascendiendo la montaña. Entonces se desgastan más, van poniendo las cuerdas, los campamentos. Claro, obviamente los que van a hacer cumbre también, pero digamos, van atrás desgastándose menos, y finalmente la gran expedición es aquella en donde por lo menos uno hace cumbre. Pero todos los demás saben de antemano que quizá, aunque son muy buenos, no van a hacer cumbre, pero finalmente están pensando en el bien del equipo, en que la expedición logre su buen fin. ¿Cuál es? Que por lo menos una persona llegue a la cumbre, ¿no? Que llegue uno y que nadie se pierda, ¿no? Exactamente, que llegue... Llegó uno, pero pues éramos 10, ya regresamos 8. Oye, Andrés, ¿y qué te motiva a ti? No sé si sabes a la palabra, cuando ya estás a punto de decir ya no, vámonos para atrás. Y que traes el autoliderazgo, el control emocional, traes el propósito, pero en ese deporte tan extremo, te han llegado momentos en que dices, ya no. ¿Qué te saca a ti adelante? Pues a mí es el propósito de lo que hablamos, por una parte, y el compromiso con mi hijo en este caso, porque últimamente, en los últimos 15 años he hecho montaña con él, y el compromiso de no quedarle mal a tu compañero y él contigo, y que juntos teníamos una meta y la vamos a cumplir. Entonces ahí la parte mental hace el 99% del ascenso y del descenso, porque algunas montañas son más complicadas al bajar, y el cuerpo, que representa en ciertos momentos ya el 1%, ahí lo vas dirigiendo, pero ya está hecho pedazos el cuerpo, pero la mente se impone con esa fe y ese autocontrol y de emociones de los que hablas, y con una gran, digamos, mentalidad en el cómo sí voy a hacer cumbre. Entonces sacas fortalezas, pero de aquí. Entonces el propósito sí es más grande que la disciplina feroz. Así es. Nosotros, por ejemplo, hace 4 años que bajábamos del Mont Blanc, que es la montaña más alta de Europa Occidental, dijimos, nuestra gran meta va a ser subir el Everest en 4 años. Y hicimos un plan para que eso sucediera, y entonces lo hemos cumplido a rajatabla. Cada año le vamos sumando montañas en diferentes partes del mundo, en Perú, en Ecuador, en los Alpes, y hasta ahorita hemos cumplido todo porque tenemos tatuada nuestra gran misión en el alma, que es algo de lo que tú hablabas de la visualización, que la mayoría de la gente interpreta la visualización. Por ejemplo, nosotros ahora, para cualquier montaña que nos proponemos, hacemos el ejercicio de la visualización, pero no como mucha gente lo interpreta, que es nada más con la vista. Entonces nosotros empleamos los 5 sentidos y la emoción en visualizarnos, por ejemplo, en la cumbre del Everest. Entonces vemos fotos, videos y estudiamos la montaña de tal forma que en todo el entrenamiento, en los 4 meses de entrenamiento que en promedio nos lleva, estamos viendo, por ejemplo, ahora que acabamos de subir el Matterhorn, nos sentimos allá arriba en la cumbre, viendo 360 grados cómo se ve el estar allá arriba. Sentimos el frío, escuchamos el viento, sientes, digamos, la boca como está deshidratada, porque típicamente llegas sin agua a la cumbre, y sobre todo con la emoción de ya estoy aquí arriba, y tu alma, digamos, y tú mismo ya hiciste cumbre durante todo el entrenamiento muchas veces. Entonces, cuando llega el día importante, el momento de la verdad, y ahora sí estás abajo del Matterhorn, la posibilidad de que lo hagas es brutalmente más alta, porque ya lo viviste en tu ser durante muchos días de entrenamiento. Y eso es poderosísimo, Andrés, porque dicen que finalmente para el cerebro no distingue. Y para el cerebro ya lo viviste, ve por ello. Exacto. Ya sabes lo que se siente, y es muy poderoso ese tipo de visualización que pones, que en muchas organizaciones, sobre todo estas de network marketing y demás, te hacen trabajarlo por lo mismo, para impulsarte hacia. Pero ese tipo de prácticas deberíamos tenerlas más en las empresas, ¿no crees? Así es, sí. Pero acuérdate, con los 5 sentidos y donde el componente emocional juega un papel hasta más relevante, más poderoso que los 5 sentidos. Y ahorita que lo narrabas, tus ojos brillaban. Sí. Nos transmites la emoción de tan solo recordar la emoción de la visualización.
Exacto. Sí. Entonces, no es solo poner la fotografía en el refrigerador de esto va a llegar, o escribir en una libreta, estas son mis 3 metas para este fin de año 2022, que Es se está hacerlo, acabando. Es sentirlo. O sea, sentirte. Y considero, yo no sé si a ti te pasó cuando estabas arrancando Gubek, sentir un día vamos a ser grandes, un día vamos a tener alas, un día vamos a dar. Pues lo sigues visualizando, lo sigues. Yo creo que nunca lo dejas de visualizar. Pero no solo visualizar, sino sentir. Que es lo que Andrés nos enfatiza, o sea, sentir y vibrar. O sea, yo sí me visualizo. Vibras, sí. Yo sí me visualizo en escenarios todavía más grandes. Y sí, una parte es esta parte del ego, que es el escenario, pero otra parte de saber que tienes un don y que tienes cosas que enriquecer a otros y que de repente una pequeña expresión en cierto contexto es una semilla de conciencia para alguien y eso se llama propósito y trascendencia. Pero se me hace increíble lo que estás planteando, Andrés, de la visualización con esta conexión emotiva que hasta empatiza. Pero la sientes y la sientes. Y no nada más, como bien dices, visualizarlo. ¿Cómo se prepara Andrés? ¿Cuál es esa agenda para ser exitoso tanto en esta parte del alpinismo y en esta parte empresarial? ¿Cuál es tu día a día? Yo creo que muchos se van a estar preguntando, y pues este señor es un superhéroe. Bueno, ¿Cómo le hace, no? Además no hemos platicado de la otra parte, la parte empresarial y tener un negocio exitoso por más de 20 años. 28 años. 28 años y demás, que finalmente, y por eso nos llevamos a conocer, porque Andrés tiene promoción empresarial, que es un referente a nivel nacional en la capacitación. Entonces, todos los que estamos en medio de la capacitación ubicamos a promoción empresarial. Entonces, el día a día de Andrés. O sea, ¿cómo es su día a día? ¿Cuáles son los tips, el día a día que nos das para llegar a ser así? Yo digo que la planeación estratégica es vital y, de hecho, lo comentamos mucho en nuestras pláticas en relación al alpinismo y a la empresa. Porque tú tienes tu gran meta, por ejemplo, en nuestro caso, del Everest desde hace 4 años, para que en mayo de 2023, desde hace 4 años, sabíamos que íbamos a hacer cumbre, sí o sí, pum. Ahí está ya en nuestra alma el gran objetivo. Y entonces, para llevarlo a la práctica, hay que hacer tu plan estratégico. Y fuimos definiendo qué montañas íbamos a subir cada año. Y para que cada objetivo, que es cada montaña que vamos a subir, le poníamos una estrategia. Entonces, pongo el ejemplo, para subir el Alpamayo, que es una montaña en Perú de 500 metros, que tiene ya la parte final de la montaña, necesitas tener experiencia en ascenso en hielo, pues son 500 metros casi verticales de hielo. Entonces, para que ese objetivo de subir el Alpamayo se dé, tienes que crear una estrategia que te permita crear una nueva competencia, una nueva capacidad en ti, para poder subir esa pared de hielo. Entonces tomamos un curso de rappel, de pioleta a 2 manos, de nudos, para que tuviéramos la capacidad para que eso se dé. Y después del curso, antes de enfrentar al Alpamayo, esa es parte del proceso de planeación estratégica, teníamos que poner en práctica esta nueva competencia en una montaña muy similar, pero todavía no el gran Alpamayo, sino en un ejemplo con la misma característica de montaña. Y entonces subimos el Llana Paksha, que nos permitió validar que lo que habíamos aprendido, la competencia, o sea, validamos que aquella competencia que desarrollamos de subir paredes en hielo, lo poníamos en práctica en una montaña real, muy picuda, pero todavía no digamos tan importante o tan grande como el Alpamayo. Y para que eso sucediera, vienen las tácticas, que es qué hacemos para que todo este camino se dé. Hay que primero aclimatar tu cuerpo, porque estamos hablando que el Alpamayo tiene casi 6,000 metros, entonces hay que aclimatarte en montañas más pequeñas y en lagunas altas. Y lo último es que los pasos, es decir, ¿qué voy a hacer el día con día? Y para mí esa es la clave, ¿qué tengo que hacer en el día con día para que se cumpla la táctica y a su vez la estrategia y a su vez el objetivo y a su vez finalmente la gran misión que es el Everest? Entonces, el paso es qué es lo que tengo que hacer día con día, y es justo lo del entrenado, el entrenamiento, que es, hacemos todo un plan de entrenamiento de 4 meses que dice, por ejemplo, vamos a hacer el primer mes correr 40 minutos, el segundo 50, luego 1 hora y 10, y meterle gimnasio de menos a más, de tal forma que si tú vas siguiendo
todo lo que dices que va a hacer todos los días, llega el momento de la verdad y ya estás preparado para ello. ¿Sabes en qué se ve muy fácil este concepto? En los que entrenan maratón, hay un libro de maratón y te dice, si tú quieres hacer 3 horas y media o 4 y media, sigue este programa de 3 meses. Y entonces tú ves el día 14, que te levantas, ¿qué me toca hoy? Pues correr 14, mañana 16, luego descansar. Y tú, con que estés dormido y vas siguiendo lo que tienes que hacer todos los días, los pasos, llega el día del maratón y haces las 4 horas que dice el libro que vas a hacer. Es el sistema. El sistema. Y fíjate que se me hace bien interesante cómo planteas estos conceptos empresariales, planeación estratégica, tácticas, esta disciplina cotidiana que al final va provocando que se cobre en vida pues los grandes proyectos, ¿no? Y quiero hacerle un giro un poquito al tema. Tú venías en este tema de personal, pues trabajando muy fuerte a nivel empresarial, siempre con el gusto del alpinismo. Llega la pandemia a todos nos generó riquezas, reinvenciones, transformaciones, oportunidades, desafíos. Tu negocio es golpeado frontalmente al ser capacitación presencial, al tener un gran número de congresos abiertos, cerrados. Teníamos fechas próximas, iba a estar yo en uno de sus congresos de Andrés. ¿En esa fecha? Hasta patrocinando. Que por cierto, ya no sé si... bueno, lo vemos después. Pero de repente viene todo eso. O sea, ¿qué implicó para ti ese rompimiento, ese parteaguas global que experimentamos? Sí, nada más antes le agrego un elemento más a lo que me preguntabas de qué hacer, y es escoger un mentor adecuado en tu negocio, en tu giro, en tu industria. Y pongo un ejemplo, nosotros cuando escogemos a nuestros guías de montaña, no escogemos al guía experto, por ejemplo, ahora en general, ni un guía bueno en los Alpes europeos, sino un guía experto, ni siquiera en los Alpes suizos, sino quién es el guía experto en el Matterhorn, en la montaña que subimos. Y justamente a quien escogimos había subido 200 veces el Matterhorn. ¿Sabes en dónde vas a poner cada pie, cada pisada, y para que cada pisada sea más segura y más eficiente y menos riesgosa? Entonces, esa experiencia de un guía, un mentor que conozca perfectamente tu nicho de negocio, tu nicho de mercado, tu actividad, te permite llegar mucho más rápido a ser un gran basquetbolista, por ejemplo, ¿no? Yeah. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta siempre seleccionar un gran mentor que te genere mucho valor y te llegue al siguiente nivel de manera más fácil, ¿no? Yeah. Tu curva de aprendizaje que la cortes. Ahora, respondiendo a tu pregunta, pues fíjate que se alinearon los astros. Y la fe, como dicen por ahí, cayó como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Sí, porque yo tenía este sueño con mi hijo de subir el Everest, y ahora justo que estábamos entrenando en el verano, yo decía, oye, si tuviera toda la organización de promoción empresarial como estábamos antes, difícilmente hubiera tenido el tiempo, la energía, el enfoque para dedicárselo a esta gran montaña que subimos, que es el Matterhorn, que por cierto es la montaña ícono, digamos, del alpinismo, pero es en la que más alpinistas se han muerto en la historia. ¿En serio? ¿Cómo crees? Sí. Es una montaña muy vistosa. Creo que hasta en estos programas, en estos turistas de Disney aparecía el Matterhorn. Sí. Yo era comprar el Matterhorn, ¿no? Sí, exacto. Lleva 700 muertes y el Everest, por ejemplo, 291. ¿Cómo crees? ¿Qué es lo que la hace tan compleja? Su verticalidad, y que tiene terreno mixto, es decir, roca, hielo y nieve. Entonces, una caída, ya sea del guía o tuya, se van los dos y ahí te ves. Entonces, tienes que ir hiper enfocado. Ahora sí que mindfulness, presente en el aquí y en el ahora. Sí. No puedes pensar en el pasado ni el futuro. Tienes que estar ahí y cada paso estar hiper concentrado para no resbalarte y no caer. Que son la mayoría de la gente que muere ahí es por caídas. Porque se desorienta, porque no se enfoca, tienes que estar hiperconcentrado. Desconcentración que te cuesta la vida. Exactamente. Que, digamos, a nivel empresarial puede ser un empresario, unos directivos que por no estar concentrados, pues se pierden y hace que el proyecto pueda fracasar, ¿no? Sí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, fue que gracias, entre comillas, a que se dio el COVID y que tuvimos que hacer una pausa, digamos, un freno de mano en cuanto a nuestros congresos y cursos presenciales,
que sí le metimos a lo digital, me permitió tener, y una reestructura organizacional en términos de gente y procesos, me permitió tener más tiempo y enfoque para este gran sueño que ya tenía tiempo ahí calentándose y que ahora, de hecho, ocupa mi principal atención en los próximos meses para así llegar a la cima del Everest en mayo del 2023. Oye, una de las cosas que se me hace interesante y me entra mucha curiosidad es qué tanto pesó una buena administración financiera en el negocio cuando viene el momento de crisis, porque tienes que hacer un movimiento y dices, ¿me puedo enfocar en este proyecto? Claro, pero también tienes que comer, también hay cuentas que pagar, también hay vida que vivir, que experimentar. O sea, si necesitas tener como algo, vas a reinventar el negocio, lo reestructuraste, sigue tu negocio vigente y demás, pasaste muchas cosas a digital, retomarás grandes proyectos seguramente más adelante, pero tiene que haber un soporte y me di cuenta que a muchos, y yo lo he compartido aquí, a mí en lo personal, en ProManagement, me agarró muy mal parado económicamente, pero muy mal, ¿no? Al señor le agarró muy bien, pero, pero yo reconozco que una de mis grandes lecciones era la administración financiera y agradezco que seguimos activos, vigentes, con trabajo y demás, pero para mí es un gran aprendizaje. ¿Cómo has vivido esa parte? O sea, No, tiene que existir, ¿no? No, sí, también nos pegó durísimo y lo que hice fue reestructurar la organización en términos de que en vez de tener a toda la gente ahora, digamos, trabajando de manera permanente, ya es todo on demand, a través, digamos, de proyectos que salen y la gente trabaja en ellos y una vez que termina el proyecto, cada quien sigue con sus actividades o responsabilidades. Entonces, si no hay proyectos, no hay chamba para los que estamos involucrados y si sí hay, todo el mundo se suma. Como si fuera una expedición. Oye, vamos a ir Te invito a subir esta montaña, regresamos y cada quien para su casa. Exactamente. Entonces, con esta flexibilidad o nueva estructura nos ha permitido mantenernos y afortunadamente, como dices, en mi administración personal, en todos estos 28 años, hice mi guardadito que me permitió sobrevivir y poder aprovechar estas expediciones, ¿no? Y que es parte de una cultura disciplinada, o sea, también del ahorrar y demás. Sí. Que también por ahí podemos ejecutar la disciplina. Se nos está yendo el tiempo. Oscar. Se nos fue. Ya se nos fue. ¿Tú cuál es la montaña más alta que has subido? Yo, la de mi casa, el cerro de la me volaron unos chones y ya el cerro de la estrella. El de Iztapalapa. El Iztapalapa. No, o sea, mira, si yo puedo pensar, yo creo que es el Teposteco, para mí es el cráter del Nevado de Toluca que fuimos en la universidad, ¿no? Una de esas, pero no recuerdo otra. Para la gente que no subimos montaña, ¿cómo adquirir? Porque he encontrado a muchísima gente que practica el alpinismo, que tiene tanta riqueza de experiencia de vida, digna de compartir y que la necesitamos escuchar e impregnarnos de la mentalidad del alpinista. ¿Cuántos libros de liderazgo, de trabajo en equipo, usando los ejemplos de la montaña? Pero para los que no subimos montaña, ¿qué nos queda? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué subimos? No, pues que cada quien tiene su propia montaña y puede ser a nivel personal, desde estudiar una maestría o irte a vivir a otro lugar, casarte, tener hijos, comprarte una casa, o a nivel empresarial crear una nueva unidad de negocios, expandirte nacional, internacionalmente, en fin. Entonces, yo creo que estos principios son trasladables a cualquier montaña que tú te propongas en lo personal o organizacional, y entonces nada más aplicar los principios a rajatabla y vas a llegar a la cima de tu propia montaña. Y entender, todos sí tenemos una montaña, no necesitamos... Todos tenemos nuestro Everest. Todos tenemos nuestro Everest que conquistar y no parar en ello. Siempre le preguntamos a nuestros invitados cuáles serían los 3 consejos que le daría a la gente para romperla en la vida. Y me encantaría preguntártelo, Andrés. 3 consejos que para ti son como indispensables. Si quiero romperla en la vida, necesito, ¿cuáles cosas? 1, pensar en grande, porque si piensas en grande y no llegas, por lo menos llegaste a algo moderadamente razonable. Por ejemplo, si no llegamos al Everest, por lo menos llegamos a la Aconcagua. En vez de pensar en mediocre, llegar al pico de Orizaba y llegas quizá algo chiquito al Nevado de Toluca. 2, identifica tus fortalezas, porque es ante la competitividad que hay en todos los entornos, solamente usando tus fortalezas vas a poder ser competitivo y eficiente. Y 3, quizá lo más importante,
las uno, haz tu plan estratégico y acciónalo. Más importante la acción que el plan, y para eso tienes que tener esta disciplina feroz de la que hablábamos. Muchas gracias, wow. Oscar, ¿con qué te quedas del programa? Me quedo con la parte del propósito. Tener un buen propósito y una disciplina feroz para llegar al objetivo, junto con pegado una pasión por lo que hacemos, ¿no? Yo me quedo con la parte de la visualización que te estremece, que la sientes, que la vibras, que la vives y que ese se convierte en el gran motor para impulsar el éxito. Y efectivamente Sí. la disciplina, yo respeto muchísimo todo lo que haces, Andrés, tanto empresarialmente, siempre buscabas y has buscado nuevos nichos de donde proveer conocimiento fresco, nuevo y demás, y bueno, verte escalar el Everest con tu hijo se me hace una de las cosas más inspirantes. Deseamos que llegues, deseamos verte ahí y deseamos poder también narrar la noticia de, yo conozco a Andrés Pérez que con su hijo es la primer pareja, padre-hijo en América Latina que sube el Everest. Muchísimo éxito, amigo. No, hombre, gracias, Alejandro. Un gusto también ser tu amigo. Yo te he visto cómo has crecido en materia de speaker, de coach, de empresario. Eres extraordinario. Posicionas muy bien siempre tus ideas en tus públicos. Y Oscar, te conozco poco. La mejor de las suertes en tu proyecto de marketing digital. Muchas Gracias. Pues gracias a todos. Terminamos 12º programa de Rompiéndola. Nos vemos en el siguiente episodio. Taba Networks presentó